gloria, cantando victoria. ¿Caso? Una canción, dedicar un texto. Contextos. Una hora para charlar los grandes conflictos desde sus orígenes. Vamos a ver qué resulta de todo este entuerto. No, va a ser un gran programa donde yo te voy a explicar qué pasa en el mundo. Explíqueme, a ver si entiendo y a ver si entiende la gente. La lucha continúa, el pueblo intervino. De sur a norte y de este a oeste, países, pueblos, polémicas y las declaraciones que causan impacto en la opinión pública mundial pasan a debate en los próximos 60 minutos. Usted dice que conoce todos los temas internacionales, pero ¿por qué habla tanto? ¿Por qué no se calla un poco la boca? El mundo es demasiado grande como para reducirlo a tan pocas palabras. Esto es una charla sobre política Yo internacional. estoy cansado de sus monólogos. Pero si yo le dejo hablar también. ¿O acaso no habla en el programa? Somos dos en contextos. Escuchándonos entre todos y todas para entendernos y conocernos, de Bolivia para el mundo. Para entender lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo a partir de Bolivia. La propuesta está hecha, se la dejamos sobre la mesa. Contextos. Mi pueblo no tiene más paciencia, contra el opresor resistencia, manteniendo firme la conciencia. Latinoamérica unida, juntos buscando una Buenas tardes, 14:02. Esto es Contextos a través del canal Aviala 41 en el UHF y por supuesto más de 3 años y medio ya en las ondas de la poderosa Red Patria Nueva para todo el Estado plurinacional. Tenemos un invitado de lujo hoy, ya nos ha acompañado varias veces en la radio, en la Avenida Camacho, pero por primera vez aquí bajo los focos intensos de calor del canal Aviala, el compañero mi tocayo Ricardo Ulcuango. Compañero Ulcuango, embajador de la República del Ecuador, bienvenido una vez más a Contextos, esta vez en la televisión. Muchas gracias por la invitación, tocayo. Bueno, vamos a estar hablando y no por nada le hemos invitado al embajador que ha accedido velozmente a nuestra petición de ayer a la noche. El tema que está caliente en todo el mundo se llama Edward Snowden. Para la gente que no ha estado informada durante este fin de semana, Snowden es un chico de 30 años, norteamericano, ex agente de la CIA, ex agente de la NSA, la National Security Agency, Agencia Nacional de Seguridad. Es el hombre que ha desvelado el último escándalo de espionaje de Estados Unidos a sus propios ciudadanos, a los países europeos. Decía la semana pasada Julian Assange, que sigue en la Embajada de Ecuador en Londres, que el 99% de las comunicaciones en América Latina son espiadas por los gringos. Snowden estaba en Hong Kong, pasó de Estados Unidos a Hong Kong, creían que en Hong Kong, la ex colonia británica, actualmente China, iba a estar seguro. Estados Unidos pidió durante este fin de semana una extradición al gobierno de Hong Kong y rápidamente Snowden pasó, como si fuera una película de espías, pasó de Hong Kong en un vuelo de Aeroflot de la compañía rusa hasta Moscú. Hasta ayer estaba en Moscú, lo recibieron los compañeros de la embajada ecuatoriana en Moscú y ahorita está rumbo al Ecuador. Ecuador está estudiando una petición de asilo que ha hecho este ciudadano norteamericano y Julian Assange ha dicho que no van a develar la ruta por la que está yendo Snowden al Ecuador. Se pensaba que iba a agarrar hoy un avión Moscú-La Habana. Han comprado periodistas pasajes para ir en ese avión y ya se ha subido a las redes sociales la fotografía del asiento donde iba a ir Snowden de Moscú a La Habana. Ese asiento estaba vacío. Por supuesto, los ecuatorianos no son tan sonsos como para meterle en ese avión cuando los gringos sabían que iba a ir en ese avión. Snowden está camino al Ecuador y vamos a estar hablando con el embajador aquí en La Paz, Bolivia, Ricardo Ulcuango, del tema Snowden. Ricardo, ¿cómo está viendo el Ecuador esta petición de asilo de este ciudadano norteamericano que está siendo acusado por Estados Unidos de espionaje y de robo de información muy valiosa para Estados Unidos? Es una gran contradicción que Estados Unidos espía y Estados Unidos acusa a este agente de espiar. Es una cosa de locos. ¿Cómo está viendo el Ecuador? ¿Cómo se está tratando desde Cancillería de Quito el tema Snowden? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que
Nuestro canciller esta mañana ha manifestado muy claramente de que primero nuestra Constitución y los tratados internacionales prevalecen por sobre todas las cosas los derechos humanos, el derecho humano. Entonces, partiendo de eso, obviamente se está estudiando. El propio presidente acaba de manifestar en su Twitter, el propio presidente Rafael Correa ha dicho muy claramente que analizaremos muy responsablemente el caso de Snowden y tomaremos con absoluta soberanía la decisión que creemos más adecuada. Eso es lo que ha dicho el presidente. Por lo tanto, las decisiones que la adoptemos, las decisiones que defina el presidente Rafael Correa es de absoluta soberanía. No nos pueden obligar nadie, porque la situación de los derechos humanos, insisto, es por sobre todas las cosas. Por lo tanto, estamos analizando la petición que ha hecho este ciudadano estadounidense. Tomaremos el tiempo necesario, tomaremos todos los instrumentos internacionales. Obviamente también se escuchará, si es que Estados Unidos ha emitido algún documento, también revisará. Entonces, es decir, en este momento está analizando nuestro país con el fin de dar una respuesta. Por lo tanto, claro, Estados Unidos ha dicho, incluso amenazado a Hong Kong, amenazado a Rusia, y obviamente está pidiendo a todos los países latinoamericanos que no acepte. Pero también debemos decir a Estados Unidos, cuando les conviene, protege. Incluso ha habido varios requerimientos por la justicia ecuatoriana a los banqueros prófugos que están en Estados Unidos, o a algún presidente que en su momento, en su gestión política y económica, hubo un atropello a los derechos humanos, a los jubilados que murieron por el salvataje bancario. Por ejemplo, a ese presidente, la justicia ecuatoriana ha solicitado, pero cuando les conviene les protege, sigue teniendo allá, pero cuando no les conviene, entonces empieza a decir otras cosas. Entonces, por lo tanto, nuestro presidente está analizando con toda la tranquilidad, con toda la responsabilidad, pero siempre apegado a los derechos humanos, tanto de nuestra Constitución política, así como de los instrumentos internacionales. Así que muy oportunamente dará una posición nuestra Cancillería al respecto. Vamos a hablar, compañero Ulcuango, estamos hablando con el embajador del Ecuador aquí en La Paz, Bolivia. Vamos a hablar después del caso de Yamil Maguad, el presidente al que hace referencia el compañero, de los banqueros Roberto y William Isaías, que están refugiados en Estados Unidos, demandados por la justicia del Ecuador, y del general, del jefe de inteligencia militar Mario Paz Miño, también, que es otro personaje que está pidiendo el Ecuador su extradición a Estados Unidos. Es el mismo caso que acá tenemos en Bolivia con Goni Sánchez de Lozada, con el Zorro Berzaín, la doble moral de Estados Unidos. La vamos a ver más tarde, pero antes vamos a ver un minuto y pico de la conferencia de prensa que ha dado el canciller del Ecuador esta mañana en Hanoi, en la capital de Vietnam, donde está de gira el canciller Ricardo Patiño sobre el tema Snowden. Escuchamos a Patiño y seguimos hablando con Ricardo Ulcuango. Está considerando la solicitud de asilo por parte del señor Snowden para que el gobierno de Rusia tome la decisión que considere más conveniente según sus leyes, según su política y también según la normativa internacional que puede aplicarse a este caso. Respecto a la relación con los Estados Unidos, la relación entre nuestros países es una relación que debe de basarse en el respeto a la soberanía de cada uno de los países. Nosotros actuamos en función de los principios que están incluidos en nuestra Constitución, de la política internacional del Ecuador,
consideramos, por supuesto, las consecuencias de nuestras decisiones, pero actuamos fundamentalmente en función de nuestros principios y de la política internacional del Ecuador. Es necesario tener en cuenta que los Estados Unidos, como gobierno soberano, también ha recibido en muchas ocasiones de parte del gobierno del Ecuador solicitud de extradición de personas, particularmente de personeros de bancos, de dueños de bancos en el Ecuador, que han sido juzgados y condenados en nuestro país, y en función de sus leyes y en función de su soberanía, ha tomado la decisión en muchos casos de no extraditar a aquellas personas que han cometido delitos, desafueros contra millones de ecuatorianos. Ahí estaban las declaraciones de Patiño, justo hablando de lo que estábamos poniendo sobre la mesa, esos ciudadanos ecuatorianos que están refugiados en Estados Unidos con causas pendientes, juzgados, oleado y sacramentado por la justicia de Ecuador, y Estados Unidos se lava las manos y no hace ningún tipo de caso. Creo que vamos a estar en los próximos días en un escenario muy parecido al que estamos planteando ahora. Estados Unidos me da la sensación de que va a exigir con todas las de la ley, con la ley del más fuerte, va a exigir que Ecuador extradite a Snowden. Snowden sabe mucho, por eso no es cualquier ciudadano norteamericano, sabe muchos secretos, a quién espiaba. También se ha dado un dato recientemente de que Estados Unidos espiaba a la mayor universidad de China, está espiando a todo el mundo. El presidente Obama ha estado en Europa en la reunión del G8 en Irlanda del Norte este fin de semana, también estuvo con Merkel en Berlín, y sus socios europeos también le han dicho a Estados Unidos: ¿qué pasa con ustedes? Que Estados Unidos espía a Francia, Alemania, ha pedido perdón Obama. Parece que espiar a Sudamérica no requiere pedir ningún tipo de perdón. Y John Kerry, desde Nueva Delhi, la capital de la India, ha amenazado, como decía el compañero Ricardo, ha amenazado este fin de semana a Rusia y a China por haber posibilitado el viaje de Snowden de China, de Hong Kong a Moscú, que si los rusos y los chinos sabían que este ciudadano que está siendo tildado de traidor por Estados Unidos y quieren que vaya a Estados Unidos para afrontar la justicia, ¿por qué si Rusia y China lo sabían no le informaron a Estados Unidos? También se ha amenazado a América Latina y se está amenazando también a Ecuador. Me recuerda un poquito, embajador, las amenazas que también sufrió el Ecuador, y fue un escándalo internacional y levantó toda la solidaridad de los pueblos de nuestra América, cuando Inglaterra también amenazó a Ecuador cuando se dio refugio en la embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Ricardo, podemos estar en un escenario nuevamente muy parecido de amenazas de una gran potencia como es Inglaterra o como puede ser Estados Unidos hacia un pueblo soberano, pequeñito pero soberano, que toma sus decisiones. ¿Cómo afrontaría Ecuador unas nuevas amenazas como pasó en el caso de Assange en Londres? Bueno, primero, cada país es soberano. En este caso, Ecuador, en nuestro gobierno, toma decisiones soberanamente. Toma decisiones con dignidad, toma decisiones apegados al derecho internacional, toma decisiones apegados al instrumento nacional que es nuestra constitución política. Es decir, nosotros no hacemos por fuera del aspecto jurídico tanto nacional como internacional. Por lo tanto, obviamente, porque tal vez el ciudadano ahora en mención tiene mucha información, entonces por lo tanto Estados Unidos muy preocupado si da asilo político en algún país, pues obviamente eso no les conviene, porque seguramente Estados Unidos, como siempre ha venido realizando espionajes, siempre ha venido realizando acciones en contra del pueblo, en contra inclusive a veces de derechos internacionales, obviamente eso afectaría. Por lo tanto, siempre buscarán, yo he visto tanto la posición de los demócratas, yo he visto también tanto la posición de los republicanos, que son mucho más duros, pero
a la final tiene única política de Estado en lo que tiene que ver con relación o en el plano internacional. Entonces, por lo tanto, para nosotros, obviamente, para tomar una decisión, tiene que ser valorado de la mejor manera, tiene que ser estudiado con todo el detenimiento. Entonces, por lo tanto, nuestro gobierno está muy consciente de aquello, pero sobre todo para nosotros, hoy en día tenemos casi el 90% de los refugiados en nuestro país, de toda América Latina, creo, inclusive. Entonces, para nosotros dar un estatus de refugiado, un estatus de un asilado, siempre está basados en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, partiendo de eso, si tome una u otra posición, obviamente tiene que ser bien analizado. Lo que sí, obviamente, claro, nuestro país es pequeño, pero tenemos dignidad. Nuestro gobierno ha sido muy frontal, que se ha dignificado a nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, hay que considerar todas estas cosas. No solamente podemos tomar una decisión de una o de otra manera, sino que es necesario considerar también. Por eso estamos analizando con mucho detenimiento, con toda la responsabilidad, tal como ha dicho el presidente. Entonces, por lo tanto, siempre habrá amenazas, siempre. Pasó lo mismo cuando un Reino Unido o gobierno del Reino Unido quería tomar por asalto nuestra embajada, nuestro territorio en ese país receptor. Pero obviamente ya no es época de colonia, ya no es una época que aquí hay países de primera o de segunda. Todos los países absolutamente son en igualdad de condiciones según la Carta de las Naciones Unidas. Todos los países tenemos los mismos derechos, todos los países y nuestros gobiernos toman decisiones muy soberanas. Vamos a hacer un pequeño corte y después de 1:30 vamos a estar recibiendo las llamadas y los mensajes en nuestro Facebook, Contextos Salvajes, y en nuestros teléfonos para recibir solidaridad con el Ecuador. Creo que todos nos sentimos ecuatorianos hoy, así como todos nos sentimos ecuatorianos cuando se refugió en Londres a Julian Assange. Vamos a hablar también de la ley de medios. Hacemos un pequeño corte y volvemos. Estamos con Ricardo Ulcuando, embajador de la República Salvaje y Contestataria del Ecuador. Evo Morales promulgó el 1 de mayo la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Es decir, a nuestras abuelas, abuelos, cumplir la misión. Hoy día estamos promulgando la ley. Esta ley regula los derechos y deberes de las personas mayores de 60 años. Prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono y discriminación. Y garantiza asistencia jurídica preferencial a través del Ministerio de Justicia. Por una vejez digna, para vivir bien. Ministerio de Comunicación. Aquí seguimos en Contextos Especial Ecuador, especial Snowden, especial Ley de Medios. Vamos a estar hablando un poquito más tarde de eso, pero damos la bienvenida. Yo ya me había olvidado con los nervios y la emoción de la noticia de dar la bienvenida al doctor Mariano. Doctor Mariano, boa tarde. Buenas tardes, licenciado Ricardo. Un saludo también a Lord Anthony en la red Patria Nueva, que está transmitiendo de allá, y media. Prepárese, querido Lord, para los mensajitos. Y un gran saludo y un agradecimiento a la visita del embajador Ricardo Ulcuando aquí para contar un poquito el tema más fuerte de la semana que se inicia, el pedido de asilo de Snowden, de este topo que han tenido los Estados Unidos dentro de su propio vientre y que ha mostrado una de las filtraciones y de las espías más importante de la historia, y a la cual Estados Unidos ha decidido no hacerse eco, es decir, violando su propia constitución, violando masivamente la privacidad de ciudadanos norteamericanos y del resto del mundo. Sin embargo, esto no ha generado nada, y lo que sí pretenden es tratar ejemplificadoramente a este topo que ha mostrado esta filtración. Lo mismo que Assange, que justamente esta semana se ha cumplido un año que está refugiado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.
Sí, vamos a ver, Mariano, cómo este fin de semana Snowden pidió asilo al Ecuador. Es la nota número 3, la podemos ver, ya que no le podíamos ver al doctor Mariano. Podemos lanzar la notita 3, Snowden pide asilo al Ecuador. Edward Snowden, ex agente de la CIA, ex agente de la NSA, que ha puesto en evidencia cómo Estados Unidos espía a todo el mundo, sin miedo y sin asco. Snowden en contextos. El ex agente estadounidense Edward Snowden llegó el domingo por la tarde a Moscú tras salir de Hong Kong en un vuelo comercial, según la compañía aérea rusa Aeroflot. Aunque varios de los pasajeros que abordaron el mismo vuelo afirman haberlo visto, no descendió junto a ellos en el aeropuerto de Moscú. Sí, vi a alguien como él. Este pasajero afirma haber visto 2 autos acercarse directamente al avión. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño confirmó el domingo que Snowden pidió asilo en su país. Periodistas de la AFP también vieron en la terminal un automóvil diplomático con bandera ecuatoriana. Fuentes concordantes citadas por las agencias rusas indicaron que su nombre figuraba en un vuelo Aeroflot que despegará el lunes por la mañana con destino a La Habana y luego en un vuelo local a Caracas. Snowden, ex consultor de la Agencia Nacional de Seguridad y ex agente de la CIA, es acusado por Washington de espionaje por filtrar información clasificada sobre los programas de vigilancia informática y de comunicaciones del gobierno estadounidense. Ahí estaba Snowden, ese ciudadano norteamericano. La información esta era de ayer. No se sabe por qué ruta está llegando al Ecuador Snowden, pero sí tenemos bien presentes las amenazas. Estados Unidos se da el lujo de amenazar ya no solo al Ecuador, a Bolivia, a países que, bueno, no somos muy importantes en el ámbito internacional, tenemos los mismos derechos, tenemos la misma dignidad, pero Estados Unidos se da el lujo de presionar y poner entre la espada y la pared a países como como Rusia y como China. Snowden sabe demasiado, pero quería hablar un poquito, Ricardo, y explícale a la gente que nos escucha aquí en toda Bolivia qué ciudadanos y qué han hecho estos ciudadanos de Ecuador que sí consiguieron asilo en Estados Unidos y que la justicia de Estados Unidos ha dicho siempre que no a esos pedidos de extradición. Parece que otra vez estamos ante un doble baremo, una doble medida de Estados Unidos. Ellos pueden asilar a asesinos, a corruptos, a banqueros que han estafado. Pasa con Goni Sánchez de Lozada. Todavía seguimos pidiendo que Goni venga aquí a rendir cuentas y acabe en Chonchocoro por la matanza de Octubre Negro. Más de 70 personas murieron en la represión que desató Goni Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, el Zorro. Los conocemos muy bien acá en Bolivia, pero no se conoce qué hicieron banqueros como Roberto y William Isaías, banqueros ecuatorianos, militares como Mario Paz Miño y el expresidente Yamil Maguad. Embajador, háblenos un poquito de por qué Ecuador está pidiendo la extradición de esos ciudadanos ecuatorianos que están refugiados una vez más en Estados Unidos, dando asilo a lo peorcito de todos nuestros países. Bueno, primero a Estados Unidos le interesa proteger a los criminales. Por ejemplo, Posada Carriles está protegido por Estados Unidos. O de pronto a los que llevan los recursos del pueblo a través de depósito bancario, protegen a ellos. Por ejemplo, me refiero de Isaías o de los hermanos Isaías. O a veces cuando un gobierno hace un salvataje bancario, de esa consecuencia mueren muchos ciudadanos ecuatorianos, a esas personas protegen. Entonces, obviamente, porque han sido serviles para ellos, serviles tanto en cuanto las políticas que se han venido implementando o de acuerdo a sus intereses de Estados Unidos o de los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto,
los hermanos Isaías están en Estados Unidos protegidos por ese gobierno, porque obviamente los ecuatorianos depositaron en los bancos, pero esos recursos más bien ellos la tomaron para sus propios intereses. Entonces, por lo tanto, el propio Estado ecuatoriano en ese entonces, el propio Mauá, todos ellos inyectaron recursos supuestamente para proteger a esos bancos. Entonces, es absolutamente lo que han cometido es una violación a los derechos humanos, una violación a los cuentaahorristas. Entonces, por lo tanto, por eso es lo que el Ecuador ha pedido la extradición a estos dos ciudadanos hermanos de Isaías. Lo propio se ha hecho con lo del presidente Mauad. En ese momento, claro, se hizo un salvataje bancario, pero lamentablemente todos esos recursos que entregó a la banca privada, banca que se quebró, entonces, consecuencia de ellos, ha habido muchos ecuatorianos que han fallecido, no tenían recursos para la atención médica porque estaba en los bancos retenido, en los bancos, o sea, sirviendo para aquellos banqueros. Entonces, por lo tanto, por todas esas cosas se ha pedido la extradición al presidente Mauad, que salió, digamos que es prófugo de la justicia ecuatoriana. Claro, pero el presidente Mauad le servía para que inclusive se dolarice a nuestro país, para que se implementen las políticas que impone Estados Unidos, entonces le servía. Entonces, a todos ellos protege, pero no así cuando nuestros gobiernos, el presidente Correa, el presidente Evo, el presidente inclusive, presidente Chávez, presidente Raúl Castro, Fidel Castro, todos ellos han empezado a trabajar, primero dignificar el pueblo, primero entregar también los recursos que le compete a los conciudadanos de estos países. Entonces, claro, miran como que no obedecemos a ellos. Ciertamente nuestros gobiernos no obedecen a sus intereses, porque esos intereses van en contra de su pueblo. Entonces, por lo tanto, yo creo que son varios los temas que se puede mencionar, y lo que sí es muy claramente es que Estados Unidos muchas veces ha invadido a países soberanos como Irak, pero la situación en este momento como está, de la misma manera pretende hacer con otros países. Entonces, nosotros podríamos decir es que todas las acciones que hace el gobierno de Estados Unidos siempre está en contra de la gran mayoría del pueblo del planeta. Entonces, por lo tanto, nosotros sí consideramos de que debe haber la reciprocidad también, en todos los aspectos, con respeto, respetando la soberanía, respetando la dignidad. Por lo tanto, nosotros sí hemos visto de que hay muchos personajes, bueno, caso ecuatoriano o caso Posada Carriles podríamos mencionar, o sea, están en Estados Unidos protegidos. Entonces, obviamente, esos son los factores que se contradicen con la política norteamericana, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Ricardo, por explicarnos qué ecuatorianos están en Estados Unidos protegidos por Estados Unidos. También hay venezolanos que participaron en el golpe de Estado contra Chávez en 2002. Posada Carriles, el cubano autor del derribo de un avión de Cubana de Aviación donde murieron más de 60 personas. Snowden, Julian Assange, no han asesinado a nadie, no han robado a nadie, no han matado a nadie. Y bueno, es el doble baremo de Estados Unidos. Estamos hablando con Ricardo Ulcuango, embajador de la República de Ecuador. Ecuador, el país más valiente del mundo, en mi humilde opinión. No lo ha asilado Rusia a Snowden, no le ha dado asilo Hong Kong, se han quitado la papa caliente, y Ecuador otra vez liderando la dignidad, la soberanía de nuestros pueblos. Por eso aplaudimos esa decisión de Ecuador, de momento, de estudiar el caso,
pero ya lo ha anunciado, ya ha avanzado algo Ricardo Patiño, el canciller ecuatoriano, en esa pequeña fragmento que poníamos antes desde Vietnam. Van a tomar una decisión ateniéndose a la Declaración de Derechos Humanos, declaración universal que todos los países respetan y apoyan, todos digo entre comillas. Después del corte vamos a leer mensajitos de la gente en solidaridad o alguna pregunta que tengan nuestras hordas, nuestros salvajes talibanes aquí en Contextos para el embajador Ricardo Ulcuango. Un cortecito y vamos con los mensajes de la gente. Nos preparamos todos los días para proteger lo que más queremos. Cuidamos cada detalle de nuestro trabajo, porque nuestro compromiso es con toda Bolivia. Apoyamos al desarrollo y crecimiento del país, fiscalizando la cadena de hidrocarburos y combatiendo su comercialización ilegal en beneficio de todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. El presidente Evo Morales promulgó el 1 de mayo la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Decir a nuestras abuelas, abuelos, cumplir la misión, hoy día estamos promulgando la ley. Esta ley regula los derechos y deberes de las personas mayores de 60 años. Prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono y discriminación. Y garantiza asistencia jurídica preferencial a través del Ministerio de Justicia. Por una vejez digna, para vivir bien. Ministerio de Comunicación. Volvemos casi 14:33 en este especial en Contextos, Canal Aviala y Red Patria Nueva, especial sobre Ecuador, sobre el caso Snowden, la noticia que está conmoviendo a todo el mundo. Estamos con Ricardo Ulcuango, embajador aquí en La Paz de la hermana República del Ecuador, y nos vamos desde el barrio de Obrajes hasta la avenida Camacho. Saludamos a Lord Anthony en los estudios de la Red Patria Nueva. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Qué tal, licenciado? Un placer tenerlo al embajador Ricardo Ulcuango en los estudios y escuchándolo acá en la radio, aprendiendo y conociendo más de lo que hace Ecuador en tema de derechos humanos. Un privilegio tenerlo, es una persona a quien nos agrada tenerlo siempre en la radio y en el canal ahora. Un saludo a Mariano y estamos siempre atentos también a recibir los mensajes que se van a relacionar precisamente en solidaridad a esto. No sé si usted me deja hablar un temita, ¿le parece? Por favor, Lord Anthony, vamos a poner también el telefonito, el BlackBerry, para que nos puedan mandar SMS desde todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí está el BlackBerry 656-693-03, y si nos quieren llamar aquí al canal para la ciudad de La Paz, El Alto y todas las laderas, 214-8440, nuestros teléfonos habituales. Adelante con usted, Lord Anthony, en la Red Patria Nueva. Muchas gracias. Desde Hola Contextos. Estados Unidos habla de libertad y derechos humanos, pero es el primero en violar estos derechos y dar protección a criminales y ladrones. Felicito al gobierno del Ecuador y sus representantes por la decisión tomada y demostrar que la verdad es más fuerte que cualquier amenaza. Atentamente, el Jaguar Andino. Gracias al Jaguar Andino. También tenemos saludos en nuestro Facebook, Contextos Salvajes. Iván Aliaga dice: simplemente saludos a ustedes, al Ari Bajo, Lord Anthony, al doctor Mariano y por supuesto al hermano embajador Ricardo Ulcuango. Con los casos de Snowden, de Bradley Manning y de Julian Assange, creo que el Ecuador está defendiendo la libertad de expresión y los derechos humanos. Esa libertad no es monopolio de Estados Unidos y no es monopolio de unos pocos. Iván Aliaga en nuestro Facebook. Lord Anthony. Dice: hola Ricardos y Contextos. Todos los bolivianos dignos apoyamos al gobierno y al pueblo ecuatoriano. Atentamente, alguien. Alguien, gracias a alguien. Ahora que estamos leyendo los mensajes en las redes sociales, aprovechamos también que Ricardo Ulcuango vaya sumando seguidores. Por favor, Ricardo, también
da las vías de comunicación, tu Facebook, tu Twitter, para que toda la gente que nos ve en el canal y nos escucha en la radio, pueda mandarte mensajes directamente. El embajador Ricardo Ulcuango está en las redes sociales. Ricardo. Muchas gracias por esta cuña. Mi Face es Ricardo Ulcuango Farinango, que pueden seguir. Y mi Twitter es @rulcuango. Ricardo Ulcuango Farinango. Esas son las comunicaciones para escribirle directamente al embajador, a todo el mundo que quiera. Saludamos también, nos están escuchando en Buenos Aires, en Lugano, el compañero David Juan Quispe Kenayata. Mandamos un gran saludo a toda la gente que escucha la radio en la República Hermana de la Argentina, todos los yachtamasis que están laburando ahí en Argentina y en Brasil, al barrio de Lugano. Saludos aquí desde la ciudad de La Paz, Lord. Ya, ahora sí. Fuerza Ecuador, eres más digno que nunca. El imperialismo está en decadencia. Atentamente, Edgar desde Sucre. Edgar desde Sucre, también full sintonía a todos los comunistas de Sucre, les mandamos un gran saludo, sabemos que nos escuchan en la Ciudad Blanca, en Chuquisaca, también nos manda saludos Raúl Edgar Mamani Moyo. ¿Cómo están? Contextos, buenas tardes, mi apoyo y solidaridad con el hermano Ricardo Ulcuango y la República del Ecuador, saludos revolucionarios, dice Raúl Edgar Mamani Moyo. Un saludo revolucionario a Correa a través del embajador Ulcuango. Correa nos dignifica, atentamente Jehová. Gracias a Jehová. También hemos solicitado la presencia del embajador Ulcuango para hablar un poquito y luego seguimos con los mensajes y las llamadas. Nos pueden, ahí está el telefonito del canal, 214-8440. El Blackberry sigue caliente. Pero también lo hemos convocado al tocayo, al compañero Ricardo, para hablar un poquito de la ley de medios. Esa ley de medios que acaba de aprobar hace unos días el presidente de Ecuador, una ley inédita, revolucionaria, que pone por encima de todo los intereses de los ciudadanos, ¿no? Han protestado ya todas las asociaciones nacionales de prensa que se está violando la libertad de expresión, que se va a acabar, que Ecuador es una dictadura. Se está incorporando una nueva figura en esa ley, como es la del linchamiento mediático. En ningún país del mundo hay esa figura, y creo que aquí en Bolivia alguna vez, como Argentina, como Ecuador, alguna vez vamos a contar con una ley de medios, y ojalá que echemos un vistazo también a la figura del linchamiento mediático y a esa ley que acaba de ser aprobada en el Ecuador. Embajador, ¿qué nos puede contar de esa nueva ley? ¿Se está acabando la libertad de expresión en el Ecuador, como dicen las derechas de nuestros países? Bueno, primero la ley de comunicación aprobada la semana pasada es una ley que se ha venido trabajando desde muchos años. Incluso permítame decirle, cuando yo fui dirigente, vicepresidente de la CONAIE, presidente del Ecuador, nosotros impulsamos para que se democratice la comunicación. Y esa lucha hoy en día ha surtido efecto, que gracias al presidente Rafael Correa se ha buscado la democratización de la comunicación. Se ha buscado cada vez más una efectiva libertad de expresión. Entonces, por lo tanto, eso es lo que la Asamblea Nacional del Ecuador acaba de aprobar. Inmediatamente el presidente Rafael Correa puso en ejecútese y está publicado en el registro oficial. Esto obviamente quienes han estado en contra son, ¿sí? O sea, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes han salido inmediatamente a rechazar, o tal vez desde la Sociedad Interamericana de Prensa, inmediatamente han salido a rechazar. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley de comunicación del Ecuador democratiza el espectro radioeléctrico, democratiza la comunicación hacia la sociedad, pero también plantea esa ley de comunicación
la participación de todos. Y obviamente también al plantear la democratización de la comunicación, cuando en estos últimos tiempos, o la mayoría de los últimos tiempos, digamos, en lo que tiene que ver en el tema de comunicación, solamente un pequeño grupo de poder económico, un pequeño grupo incluso empresarial, que no estamos de ninguna manera en contra al sector empresarial, pero sí, en el Ecuador ha habido absolutamente un monopolio de medios de comunicación. Entonces, por supuesto, el Departamento de Estados, la Sociedad Interamericana de Prensa, que defiende a las grandes empresas, algunos voceros han salido a rechazar la ley de comunicación, inclusive algún funcionario de la Organización de Naciones Unidas ha salido a rechazar. Es que obviamente ellos están defendiendo al monopolio de la información, ellos defienden a las grandes empresas monopólicas de comunicación. Entonces, como esta ley democratiza el espectro radioeléctrico, esta ley garantiza a la persona como persona, esta ley garantiza una mayor participación, entonces obviamente han salido a rechazar. Entonces, por lo tanto, yo creo que es una ley bastante avanzada. Por ejemplo, podríamos decir, si topamos la redistribución del espectro radioeléctrico, tal como dice nuestra Constitución, el 34% al sector comunitario, ¿no? Pueden acceder, ¿no?, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las organizaciones de intelectuales, las organizaciones de indígenas, campesinas, agrarios, es decir, se organizan en un barrio para este fin, pueden acceder a estos medios. Entonces eso le afecta al sector privado, por un lado. Por otro lado también el 33% es para el sector público. Puede crear el propio gobierno, el propio Estado central, los gobiernos seccionales, el sector judicial, es decir, las instituciones que el Ecuador tiene, ¿no? Asamblea Nacional, de la Defensoría del Pueblo, de la participación ciudadana. Entonces, el sector público pueden tener su propio medio de comunicación, la alcaldía o el municipio, la prefectura, ellos pueden acceder a contar con un medio de comunicación. Pero obviamente esa ley no está en su totalidad favoreciendo solamente a esos sectores, también tiene su propio porcentaje, el 33% del sector privado. Entonces, es decir, simplemente está buscando la equidad, buscando la redistribución de estos recursos para la población, para que en definitiva sea cada vez más una adecuada libertad de comunicación, pero también el Ecuador, a través de esta ley, protege a los comunicadores, protege a las personas individuales. Es decir, esta ley en ningún momento está privando de la libertad de expresión, es más, se ha ampliado. Inclusive, hasta este momento en el Ecuador no existe ninguna persona por la libertad de expresión, tal vez censurado o que ha metido a la cárcel, no existe. En el Ecuador lo que existe es la libertad de expresión. Entonces, por lo tanto, yo creo que esos son los nuevos mecanismos en este momento que estamos viendo, nuevos paradigmas, porque nuestra Constitución también tiene que ver con el paradigma del buen vivir. Entonces, por lo tanto, nos vamos enmarcados dentro de estas pautas. Y lo que también debemos entender es que nuestro Plan Nacional de Desarrollo es el plan del buen vivir. Entonces, no solo en el aspecto económico, pero también tiene que ver en el aspecto radioeléctrico, en el aspecto de comunicación, a todo nivel. Entonces, simplemente estamos cumpliendo con lo que el pueblo le pide, lo que la Constitución le obliga. Es decir, este es un tema que en definitiva a veces un pequeño sector empresarial de medios de comunicación han convertido en un partido político. Inicialmente no querían que gane el presidente la reelección, pero muy sabiamente el pueblo ecuatoriano los respaldó. Masivamente. Y obviamente
Eso es lo que el presidente está haciendo a través de la aprobación de esta ley de comunicación. Gracias al compañero Ricardo Ulcuango. Sobre la ley de medios está Raúl Calle en comunicación con nosotros. Adelante, compañero, alias Raúl Calle, bienvenido a Contextos. Gracias, hermanos contestatarios. Realmente una linda oportunidad para expresarnos nuestra opinión también. Realmente felicitarles a este representante ecuatoriano, hermanos Ricardo Ulcuango. Saludos grandes acá a los alteños. Realmente estamos pues a la expectativa. Estamos a la expectativa de todo lo que hacen también en nuestro hermano país, Ecuador. Nosotros no hacemos carne, realmente es verdad que unos pequeños grupos empresariales, hasta banqueros, hasta terratenientes, son los que tienen medios de comunicación así ya a disposición y han utilizado mal contra todos estos países. Y ahora volviendo al otro lado, aquí por ejemplo en estos días, nomás el día jueves a un hermano acá del Tibnis, cómo han querido callar a un hermano representante, mira, a golpes y hasta eso, por ejemplo, podemos decir que estaban con amenazas hasta de darle muerte a este hermano cacique, pero así esas cosas pasan en nuestros países y entonces ojalá todo esto realmente se concentre, digamos, en un análisis así especial de nuestros gobiernos. Esto yo quiero opinar y muchas gracias, pues realmente escucharle esa participación suya y comunicarle al pueblo boliviano también es muy importante. Muchas gracias. Gracias compañero alias Raúl Calle, con ese mensaje de solidaridad hacia Ulcuango y hacia el Ecuador. Nos vamos a un pequeño corte y después seguimos leyendo los mensajitos que nos llegan al Blackberry. Ya volvemos. Nos preparamos todos los días para proteger lo que más queremos. Cuidamos cada detalle de nuestro trabajo, porque nuestro compromiso es con toda Bolivia. Apoyamos al desarrollo y crecimiento del país, fiscalizando la cadena de hidrocarburos y combatiendo su comercialización ilegal en beneficio de todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. El presidente Evo Morales promulgó el 1 de mayo la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Es decir, a nuestras abuelas, abuelos, cumplir la misión, hoy día estamos promulgando la ley. Esta ley regula los derechos y deberes de las personas mayores de 60 años. Prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono y discriminación. Y garantiza asistencia jurídica preferencial a través del Ministerio de Justicia. Por una vejez digna, para vivir bien. Ministerio de Comunicación. Los 10 últimos minutitos, mientras en la radio, en la Red Patria Nueva, sonaba la música favorita del embajador ecuatoriano, la banda Ñanda Mañachi, que siempre escuchamos cuando viene el embajador. ¿Le gusta mucho esa música? Me gusta porque es una música autóctona de nuestro país, pero permítame decir 2 segundos. Por favor. En este momento nosotros estamos en plena fiesta de Inti Raymi. Inti Raymi, cierto. Las coplas, los versos, es decir, estamos viviendo en una fiesta en el territorio Cayambe, en la zona norte de Pichincha, inclusive todo el callejón interandino del Ecuador. Muy bien, con la fiesta del Inti Raymi que se vive en el Ecuador, acá también en Bolivia, y la música de Ñanda Mañachi, nos vamos del barrio de Obrajes, del canal Aviala hacia la Red Patria Nueva. Lord Anthony, algunos mensajitos más que hayan llegado al Blackberry sobre el Ecuador, sobre Snowden, sobre Correa, sobre lo que quieran, estos contextos. ¿Qué tal? Nuevamente estamos conectados. Sí, le comento que sí, han llegado varios mensajitos que dice así: que viva el Ecuador por su valentía. Atentamente, James. Hay que dar asilo al compañero Viva Ecuador por esta situación.
Yo voy con uno también, Lord Anthony, en nuestro Facebook para que alternemos. Luan Nina nos dice: saludos compañero Bajo, compañero Ulcuango. Me parece muy bien la decisión de dar asilo a Snowden por parte del Ecuador. Felicito al canciller Ricardo Patiño por parte del Ecuador. El asilo está muy bien. Así podrán sacar los documentos clasificados de Estados Unidos y nos iremos enterando poco a poco de todas las fechorías y de la injerencia de Estados Unidos en nuestros países y en todo el mundo. Saludos, Luan Nina, en nuestro Facebook, Lord. Como dijo el gran comandante Chávez, gringos de váyanse al carajo. Fuerza de Ecuador, Leo Arguedas desde La Paz. Gracias a ese compañero que nos recuerda al mítico comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Más mensajitos. Dice, ¿qué cosas más se sabrá de Estados Unidos? Europa le dirá algo a USA, pero de verdad, ¿o volverá a arrodillarse ante él? Preguntan. Es una buena pregunta. Estados Unidos y Europa están actualmente en conversaciones para firmar un tratado de libre comercio. Están muy preocupados por el ascenso económico de China y han llegado a una conclusión: solo juntos y con un tratado de libre comercio que siempre va en contra de los pueblos, Estados Unidos y Europa pueden enfrentar a China. Obviamente que si un país espía al otro, no hay una relación de igualdad para firmar ningún tratado ni tener ninguna relación de igualdad y de respeto a soberanía. Estados Unidos no respeta la soberanía de Europa, no respeta la soberanía de Rusia ni la de China. Imagínate qué piensa de nosotros. Ya lo dijeron hace poco, somos su patio trasero, pero aquí hay pueblos dignos como el pueblo del Ecuador, representado acá en Bolivia por el compañero Ricardo Ulcuango. Por eso estamos firmes y solidarios como un solo hombre con la República Hermana del Ecuador. Más mensajitos en contextos. Dice, Ecuador y países del ALBA son zona de libertad de expresión y dignidad mundial. Atentamente, Waldo Alba. Gracias a Waldo, que se comunica con contextos en todo el estado plurinacional de Bolivia. Más mensajitos en la red Patria Nueva. Hola Bajo, hola Lord, hola Mariano. Y Magnaya, señor embajador Ricardo Uncualco. Atentamente, el castrocomunista Tomás Catari, el Malcu. El Malcu mandando saludos de liberación para el compañero Ricardo. Un sentimiento después de recibir estos mensajes que ya son habituales aquí en contextos, pero nunca está de más expresar solidaridad internacionalista cuando nuestros países pasan por situaciones complicadas, como está pasando el Ecuador estos días. Y prepárate la que se viene cuando Snowden llegue finalmente al Ecuador en los próximos días. Va a haber una arremetida imperial de Estados Unidos. Se han metido con Rusia y China. Imagínense lo que están pensando de un pequeño país en Sudamérica como Ecuador, pequeño en territorio, pero grande en soberanía y grande en dignidad, embajador. Bueno, muchas gracias por toda esa solidaridad, por los saludos de Yactay Maches, yo les agradezco, pero yo creo que son momentos muy importantes de poder avanzar de los planteamientos de nuestros mayores, de nuestros líderes. Es decir, o sea, tenemos que seguir avanzando y el tiempo nos permite cada vez más seguir profundizando la dignidad, la soberanía, con lo que nuestro presidente Rafael Correa o los presidentes del ALBA que vienen actuando. Entonces yo creo que simplemente nuestros presidentes están haciendo lo que el pueblo, la mayoría del pueblo lo quiere, y eso tenemos que seguir profundizando cada vez más. Con esas palabras nos volvemos a la red Patria Nueva en los últimos 5 minutitos. Lord Anthony, ¿algún mensajito más? Sí, el Blackberry ha estado pues recibiendo mensajes de solidaridad y agradecemos a toda la gente que ha estado escuchando el programa y está mandando sus mensajes. Dice, hola salvajes, apoyo incondicional al pueblo hermano de Ecuador y fuerza Sam, el anti-Sam nos dice eso. El anti-tío Sam en contextos. Seguimos recibiendo mensajes. Hay algunos mensajes que por, me imagino, la saturación han llegado solamente signos, así que por favor los rogamos que nos vuelvan a mandar los mensajes. Dice, saludos a todos y sigan adelante diciendo la verdad de los pueblos. Atentamente, José.
Gracias a José, ya nos vamos despidiendo, nos quedan 4 minutitos. Las últimas palabras del doctor Mariano y del embajador Mariano. Bueno, creo que ha sido muy interesante tener acá con nosotros al embajador Urcuango. Nos ha aclarado mucho sobre la situación de asilo, sobre la importancia de la ley de comunicación. También me pareció vital el momento en el cual relata cuáles son estos personajes siniestros que Estados Unidos protege, que han saqueado al Ecuador, que han saqueado a otros países, que han cometido atentados, que han robado y que Estados Unidos se niega a extraditar y que los trata incluso como jeques o como reyes. Y me parece que, como siempre, nuestras masas contestatarias y salvajes, con su clásico talante revolucionario, me parece que ha sido otra vez un programa de alto impacto. De alto impacto, lo dijo el doctor Mariano. La despedida también del canciller de la República Contestataria, Lord Anthony. Su despedida, por favor. Bien, muchísimas gracias por sintonizarnos, por vernos, por escucharnos. Un privilegio tenerlo siempre al embajador en la radio, ahora en el canal. Será hasta mañana. Saludos hasta la Red Patria Nueva, embajador, su despedida y agradeciéndole siempre la disposición. Lo llamamos ayer domingo a altas horas de la noche, Ricardo Urcuango, siempre dispuesto a estar siempre presente aquí en Contextos. Es uno de nuestros oyentes más fieles, más talibanes, más salvajes. Y bueno, siempre es un gusto tenerte aquí, tocayo. Por favor, tu despedida y tu mensaje para el pueblo boliviano. Muchas gracias por la oportunidad. No, nada más que decirle, Ecuador sabrá tomar una decisión sobre el pedido de asilo. Pedirle nada más que la solidaridad que han venido manteniendo, eso mismo, o sea, es mi pedido que se mantenga por cualquier decisión que adopte nuestro presidente, por cualquier decisión que tome sobre el pedido. No es fácil, pero tampoco nosotros vamos a dejar por miedo, de ninguna manera. Así que yo agradezco a este medio de comunicación, a la Radio Patria Nueva, a la televisión Avia Yala TV, mis felicitaciones. Porque cada vez más, si hay más medios de comunicación, es muy importante. De esa manera vas democratizando a los medios, a la población sobre todo. Así que con esto nada más, que siempre estaremos informando cualquier decisión que adopte nuestro gobierno. Muchísimas gracias al embajador de la República Hermana del Ecuador, 14:59. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos y nos despedimos como lo hacemos siempre. Jayaya Bolivia, Jayaya Contextos y hoy más que nunca, Jayaya al presidente Correa, Jayaya al Ecuador. Juntos unidos venceremos. Hasta mañana. Agur. Mana, mana. Tun, 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 tun. ¿No? Procederemos con el envío de su SIM card donde usted así lo solicitó. Gracias por confiar en Entel.